¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? Bien, este es un conversatorio. Vamos a hablar ahora de lo que es la neutralidad electoral, ¿sí? Neutralidad en este proceso tan polarizado que tenemos de nosotros los funcionarios públicos, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, que es lo más importante. Y para eso estamos aquí. Eh, la idea es, pues, eh, que hablemos sobre lo que es neutralidad, ¿verdad? Neutralidad. Veo, he tomado conocimiento a través del Internet que ustedes ya han avanzado en tema de neutralidad electoral. ¿Sí? Que tienen incluso importantes aportes, tienen información en Facebook, ¿ok? Entonces veo que han avanzado, tienen información al respecto. Ok, a ver, vamos a hacer, este es un conversatorio, no es una charla. Vamos a aclarar que esto es un conversatorio, no es. Tenemos 30 participantes. Y la pregunta es, ¿por qué hablamos de neutralidad electoral? ¿Qué será la neutralidad? ¿Alguien me puede dar esa definición de neutralidad? Antes de entender qué es neutralidad electoral, debemos de entender qué es neutralidad. ¿Qué significa la palabra neutralidad? ¿Mm? ¿Alguna idea, por favor? ¿Alguien se anima? Yo, Sí, a ver, por favor. sí, buenas noches. Bueno, Yo entiendo por neutralidad mantenerse en un punto medio sin dejarse influir, digamos, por ninguna posición, ¿no? Mantenerse en el centro, digamos. claro, ¿no? Esa es una idea inicial, básica, ¿no? Mantenernos en el centro, ni irnos para un lado, ni irnos para el otro lado. Y eso es la idea básica de neutralidad, ¿no? ¿Alguna otra idea están escribiendo en el chat? Me parece, pueden escribir también en el chat, pueden tomar el micrófono. A ver, voy a cambiar un minuto de mouse, que se me acaba de terminar la batería. No hay problema. Ya, entonces, CENAR, ¿no? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Ok, vemos en el chat que están escribiendo, están los nombres. ¿Alguna otra definición de neutralidad? ¿Quién fue el que participó, por favor? Rodrigo del Carpio. Rodrigo del Carpio. Gracias, Y Rodrigo, también muchísimas. quería agregar que, por ejemplo, en química, que se habla de un elemento neutro cuando su carga no tiene influencia ni positiva ni negativa, ¿no? Está al centro, más científicamente hablando, digo. Excelente, es así. Me parece fantástico. Hablemos incluso de química, ¿no? Hablemos de química, me parece fantástico. Claro, es un neutro que no afecta a ninguna de las partes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elmer Campos. Yo entiendo por neutralidad que debemos cumplir en nuestras funciones en esta coyuntura que nos encontramos electoralmente hablando, que debemos cumplir nuestras funciones sin inclinarnos a ninguno de los dos competentes que están ahorita en esta campaña, ¿no? Sí, eso es lo que yo entiendo como neutralidad electoral, ¿no? Entonces, hablábamos nosotros de neutralidad y teníamos algunas definiciones que nos habían dado, pues, Elmer, por ejemplo, ¿no? Y había, pues, algunas participaciones en el chat. Ok, entonces lo primero es entender qué es neutralidad, ¿no? Neutralidad dijeron que era mantenerse al medio, que eh, no era ir para ninguna de las dos partes. Entonces, si nosotros hablamos de neutralidad, ¿sí? Tenemos nosotros que tener en claro
que neutralidad se dice cuando no participa de ninguna de las opciones en conflicto, ¿no? Cuando hablamos de conflicto. Ahora no estamos hablando de conflicto. Entonces, la neutralidad aquí no es para un conflicto, ¿no? Es para un tema electoral, ¿ok? Podemos hablar de neutralidad también a nivel de naciones, ¿no? En caso de guerras, en caso de conflictos, cuando ninguna nación toma parte en caso de guerra promovidas por otra. Esa es la definición que encontramos nosotros en la Real Academia, neutralidad, ¿no? Para este caso, la neutralidad que más nos sirve es la definición que han dado ustedes mismos, que es mantenerse una posición media, ¿no? Sin favorecer a ninguna de las partes, ¿ok? Esa es la definición de neutralidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de neutralidad, estamos hablando que debemos de permanecer o no tomar partido por ninguna de las partes. Y cuando hablamos de neutralidad electoral, definitivamente ya tenemos que irnos a su marco normativo, ¿no? Que fue promulgado en diciembre, el 18 de diciembre del año 2020, a través del Decreto Supremo 199/2020, ¿no? Donde se aprueban las disposiciones sobre neutralidad de los funcionarios y funcionarias y servidores durante el proceso electoral. Entonces, estamos en la etapa final de este proceso electoral. La primera etapa, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue la primera etapa? ¿Cuándo fue las elecciones? 11 de mayo. ¿Ahora no se acuerdan? El 11 de mayo. Fue en mayo, ¿verdad? En el mes de mayo. En el mes de mayo, ¿no? Ha pasado ya casi un mes, ¿no? Mayo sería el 9 de mayo del año 2021, ¿sí? 9 de mayo, domingo 9 de mayo. Ok, entonces, cuando se dicta esta norma sobre neutralidad electoral, se hace pensando en el proceso electoral completo, ¿no? Tanto para primera vuelta como para segunda vuelta. Nosotros ahorita nos encontramos en segunda vuelta. ¿Ok? Está claro. Entonces, cuando hablamos de neutralidad electoral, nos estamos refiriendo a una norma, ¿no? En este caso, la 199 del año 2020, que aprueba disposiciones sobre neutralidad de funcionarios y servidores públicos. Una pregunta muy simple, muy simple. Este marco normativo de neutralidad, ¿ustedes piensan que debe ser aplicado en las empresas privadas? ¿Qué opinan? Esta norma obliga, vamos a hacer otra pregunta, ¿esta norma obliga a que se aplique la neutralidad en las empresas privadas? ¿O no? Claro que no. Arturo nos contesta a través del chat y nos dice que no. Perfecto, ¿ok? Muchas gracias, Arturo. Arturo nos dice que no. Esta norma está solamente para el sector público. ¿Okay? ¿Cierto? Disculpe. ¿Ha habido una participación? Ok. Creo que tenemos claro que esta norma es solamente para el sector público. Ahora, mi otra pregunta es, ¿ustedes creen que que debería haber una norma similar o parecida también para el sector privado? ¿O no? ¿Sí? En algunos conversatorios, algunos opinan que sí debería haber una norma similar para las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay apoyo de muchas empresas en procesos electorales y algunos son de la idea que no. Es un punto de vista que se respeta, ¿ok? No necesariamente estoy de acuerdo, pero simplemente les transmito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de
del marco normativo de neutralidad en el proceso electoral, la norma es solamente aplicable al sector público, ¿sí? A funcionarios y servidores del sector público. ¿Y por qué será aplicable solamente al sector público? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que solamente sea aplicable al sector público? Los fondos del sector público, ¿realmente de quién son los fondos? ¿Ah? ¿Serán de los funcionarios? ¿A quién corresponden los fondos públicos? ¿Mm? Los fondos públicos que manejan las entidades públicas, ¿a quién corresponde? A todos los peruanos. Ese es el criterio, ¿sí? Como el fondo público de las entidades pertenece a todos los peruanos, es decir, no hay una persona natural o una persona jurídica que sea dueño de los fondos de las entidades públicas, tenemos nosotros que pensar que esos fondos son de todos los ciudadanos. Es decir, no podemos utilizar esos fondos, ¿sí?, para favorecer a algún determinado candidato, ¿sí?, o partido político. Ese es el principio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del marco normativo, hablamos nosotros de que nos estamos refiriendo justamente al que debemos de mantener nuestra neutralidad, porque la función pública, ¿no?, se financia con fondos públicos que pertenecen a todos los peruanos, ¿okay? Entonces, justamente, con esta normativa, lo que se pretende, ¿no?, y en su alcance lo dice, es que sea solamente de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios y servidores públicos. No importa el régimen laboral, no importa el tipo de contrato que mantengan con la entidad de la administración pública, ¿eh? Es más, se menciona que debemos nosotros debe promover a los funcionarios y servidores que se cumpla justamente esta neutralidad, ¿ok? Ahora, hasta el momento, no sé si está claro. ¿Todos los funcionarios estarán obligados a ser neutrales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Todos los funcionarios estarán obligados a ser neutrales? ¿Habrá alguna excepción? Todos los funcionarios, ¿no? No, sí, sí hay excepciones, profesor, disculpe, sí hay excepciones a aquellos que cuentan con licencia para participar en alguna contienda política. Si algún funcionario va a participar, no sé, pues para congresista, para algún cargo, entonces pide licencia y ellos sí pueden hacer su campaña, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, la única salvedad que hay es para aquellos funcionarios que participan en el proceso electoral. Pero se supone que cuando participan en ese proceso electoral, ¿no?, ¿qué es lo que deben haber solicitado previamente? Deben tener su licencia, ¿no? Haber solicitado licencia con tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces, si un funcionario, servidor, servidora, está participando en este proceso electoral, ¿no?, definitivamente para él no es aplicable, ¿no? ¿Alguno de los candidatos que conocemos habrá tenido que pedir licencia? Claro, el profesor Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿no? Porque él está ¿No? en funciones. Se supone, ¿no?, que si es docente de un colegio nacional, ¿no?, es una forma de servidor público a través de la docencia y debería haber pedido licencia. Por lo tanto, para él no alcanza, no sería ilógico que él no se haga campaña, él no vaya diciendo, pues, o mantenga una neutralidad, ¿no? Ahora, más allá de esto, todos los funcionarios, salvo esa excepción, estamos obligados a mantener, pues, la neutralidad por uno, ¿no?, u otro candidato.
cuando hubo la primera vuelta, era más complicado aún, ¿no? Por la cantidad de candidatos. Y no, cuando hablamos de candidatos no nos referimos solamente al candidato presidencial, ¿no? Nos estamos refiriendo a todos los candidatos, ya sea pues para congresista, ¿no? Para la comunidad andina. Entonces, hablamos de neutralidad para todos los candidatos. A ver, por acá nos están escribiendo. Ajá. No se olviden, por favor, el mensaje, ya, señalar el nombre completo en el chat para tomar en cuenta en la lista. Sí, no se olviden, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que esta neutralidad electoral es aplicable a todos los servidores y funcionarios. Ok, ahora, ¿y cómo así esta norma, este decreto supremo, indica, ¿sí?, que no debería haber vulneración a la neutralidad de parte de los funcionarios? Lo realiza a través de los principios, ¿sí?, y a través de los deberes. Todo funcionario público tiene principios, ¿no? Tiene el principio, pues, de la discreción, tiene el principio, pues, de la equidad, de la integridad, de la legalidad, de la transparencia, ¿no? Esto en parte se relaciona con el código de ética. Ahora, adicionalmente a estos principios, es más puntual cuando hablamos nosotros de los deberes, de las prohibiciones. Uno de los resúmenes más importantes de toda esta norma está en el artículo 5. ¿Okay? El artículo 5 nos habla, en resumen, de lo que es la neutralidad en procesos electorales. Las y los funcionarios y servidores públicos deben garantizar su absoluta neutralidad en el ejercicio de sus funciones e informarse sobre los impedimentos que rigen durante el periodo electoral, siendo obligación de las entidades públicas asegurar los medios de información y orientación necesarias sobre las prohibiciones que operan. ¿Cuáles creen que sean las prohibiciones? Yo soy funcionario público. ¿Yo podré ir a trabajar con una camiseta de un determinado partido político en este proceso electoral? En caso sea presencial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué opinan? No se puede. No se No se debería. puede trabajar. Y aquel que hace trabajo remoto podría estar en su reunión virtual, así como estamos ahora, y yo podría estar, por ejemplo, con mi camiseta de algún color o un distintivo de un partido político. Tampoco. No, tampoco. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de neutralidad, tenemos que tener en claro que no es solamente el estar físicamente en la entidad, en la institución donde estamos, ¿ok? Es durante la jornada laboral, ¿sí? Durante la jornada laboral, para el caso de distintivos, no puede usarse distintivos, no puede hacerse mención a alguna lista partidaria. Debemos de ser neutrales, ¿ok? Debemos de ser neutrales. ¿Qué me dicen? ¿Alguna prohibición? En concordancia con lo que usted dijo, podría Sí. ser no hacer propaganda o emitir algún tipo de comentario a favor de algún determinado candidato, ¿no? Exacto. ¿Y eso será necesario para todas las horas del día o solamente durante la jornada laboral? ¿Qué opinan ustedes? No, ya lo dijo, solo durante la jornada laboral. Excelente, ¿sí? Porque a veces hay confusión, ¿no? Justamente hablábamos con otros abogados sobre el tema que decían, no, la prohibición prohíbe que tú hagas proselitismo político, pero hay una carta magna, ¿verdad? Que es la Constitución, ¿sí? Lo que prohíbe
este decreto supremo, ¿no?, es utilizar los recursos públicos, ¿sí? Está claramente en su artículo de prohibiciones, utilizar los bienes y recursos públicos para hacer proselitismo político, ¿sí? Hacer propaganda de alguna organización, de algún candidato, dentro o fuera del local de la institución, ¿sí? Entonces, está claramente definido que comprende durante el horario de trabajo mientras permanezcan en los locales o en las entidades donde laboran. Ahora, y justamente yo recibí una pregunta, ¿no? Pero ahora estamos trabajando virtualmente. No estamos yendo a los locales ni a las entidades. Entonces, yo puedo hacer proselitismo a través del Zoom, a través de mi Facebook, a través de mi celular. Puedo reenviar comunicaciones. Realmente, si uno analiza la norma, durante la jornada laboral, no debemos de hacer ningún tipo de publicidad. ¿Okay? Muchos dirán, sí, pero es con mi celular, es con mi laptop, ¿no? Porque a mí la entidad no me da el laptop. Pero lo estás haciendo dentro de la jornada laboral. Ese tiempo, la entidad pública te está reconociendo, te está pagando un honorario, un sueldo, ¿no? Entonces, esta prohibición es para todo el tiempo que supuestamente deberías estar en la oficina y no estás, y no está uno en la oficina porque está haciendo el trabajo remoto. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a aclarar. Ahora, esa es la parte principal, ¿no? Ya que no todos tenemos acceso a hacer uso de los recursos del Estado. Realmente, la prohibición más importante es utilizar los fondos públicos, ¿sí?, para favorecer a un determinado candidato. Eso es lo más grave, eso ya es peculado, eso ya es de un delito. ¿Okay? Lo otro no es un delito, estamos vulnerando, puede ser una sanción administrativa, pero en el caso de utilizar los fondos públicos para mandar a imprimir polos, ¿no?, de un determinado candidato, o utilizar pues la camioneta para cargar las banderolas, ¿no?, o que el partido, que casi siempre se ve, el partido político de la alcaldía que está apoyando en este caso a un congresista, utilice pues las camionetas de la alcaldía, ¿no?, de la municipalidad. Eso sí es delito y eso no es solamente una sanción administrativa, ¿no? Es un peculado de uso de los bienes del Estado para favorecer a un tercero, y en este caso es un candidato político, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no? Lo que se ha hecho con este decreto supremo es evidenciar ello, ¿no?, para que más adelante no se diga no sabíamos, ¿no? Definitivamente, si se hace uso de un bien del Estado, estamos ya yéndonos al peculado de uso o peculado en general si usamos recursos, ¿no?, o algún otro delito del funcionario público. Roberto Gutiérrez nos dice, a la pregunta que hicimos hace un momento, solo durante la jornada laboral y nuestras acciones y trabajo como servidores públicos, porque en nuestro tiempo libre y en nuestros espacios privados podemos tener una posición política. Excelente, excelente, Roberto Gutiérrez, excelente, ¿no? Luis Becerra también nos dice prohibición de reuniones políticas dentro de los espacios laborales. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿De qué más estamos impedidos nosotros? ¿De qué más estamos impedidos? ¿Sí? ¿De qué más? ¿Algo más? Ya estamos terminando, cerrando ya el proceso electoral. Esta norma es de diciembre. Algo más les han dicho porque veo que ustedes han avanzado bastante en este tema. ¿Sí? ¿Algo más que recuerden? A ver, por favor. ¿Mm? Un no ejemplo. debemos, sí, que no Sí, le debemos escucho, le escucho. influir, sí, profesor, que no debemos influir con nuestros compañeros que están a nuestro cargo, o sea,
utilizando el puesto que tengamos, no utilizarlo para influir políticamente hacia ellos, ¿no? O hacia los ciudadanos que vienen a un servicio, a la institución, ¿no? Hablo como mesa de partes, por ejemplo, ¿no? Algún ciudadano que se acerque a dejar documentos, yo no puedo estar ahí utilizando el cargo para direccionarlo por algún partido o a un futuro presidente, algo así, ¿no? No debo hacer eso, ¿no? Excelente, ¿no? O sea, si yo laboro en un área que tiene contacto con personas ajenas a la entidad, ¿no? Llamémosle así, con el administrado, ¿no? O al público, yo no puedo utilizar mi cargo y mi tiempo para hablar de política. Simplemente de políticas en general, ¿no? Y mucho menos aún hablar de política para tratar de influenciar, ¿no? Hacia algún candidato o candidata, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Por ahí nos escribe también, a ver quién más nos ha escrito, ok. ¿Quién más nos ha escrito? Nos ha escrito Mariela Cuadros. Mariela Cuadros nos dice presentar bienes públicos como si hubiesen sido donados por organizaciones políticas, ¿no? Si nosotros analizamos este decreto supremo, ¿no? Si nosotros analizamos este decreto supremo, nos habla de utilizar los fondos públicos, ¿no? Nos habla de utilizar la información que manejamos, ¿no? Información a veces crítica, información que por el cargo tenemos acceso a ella. Eso está prohibido. Pero también lo que menciona, sí, lo que menciona también es cierto, ¿no? ¿Qué sucede en el caso? Un ejemplo les iba a poner antes de que se me vaya la idea. Yo estoy organizando, ¿sí? Una jornada de vacunación, ¿no? En mi gobierno regional. En mi gobierno regional yo estoy con una jornada de vacunación. En un espacio amplio. Y resulta que yo, para alegrar pues el día a las personas que se han ido a vacunar, acepto que un partido político me done una banda de música con el logo de su partido político. Eso yo podría aceptar, ¿no? Me done 3 horas de banda musical, ¿no? Para que los vacunados estén contentos. Pero en los instrumentos de esa banda de música están pues el signo, el símbolo del partido político. ¿Eso sería válido? Yo soy funcionario, ¿yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo aceptar eso? ¿Qué opinan ustedes? A ver, escriban en el chat si no desean conversar. Escriban en el chat, por favor. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Podría hacerse o no podría hacerse? No, no se podría hacer porque es como obtener ventajas de abusando de mi poder o de mi responsabilidad, gestionar algo y obtener ventajas para este partido político, ¿no? Con esta difusión de los logos. Entonces yo creo que no se debería hacer, ¿no? Excelente, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Ustedes, por ejemplo, como Servicio Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, están haciendo un evento de sensibilización, ¿no? Un evento de sensibilización, ¿no? Y es más, no solamente dentro de la entidad pública, porque muchos de los eventos se hacen inclusive en áreas libres. Tampoco sería factible que ustedes, la que pertenezca o tenga los logos de algún partido político, ¿sí? No solamente porque es dentro de la entidad pública, sino porque es una actividad de una entidad pública, ¿sí? Buenas noches, Eduardo, bienvenido, bienvenido. Entonces, estamos aclarando nosotros algunos puntos en este conversatorio.
¿Ustedes han realizado algún evento últimamente? No político, lógicamente, ¿no? ¿Algún evento han realizado? ¿Alguna charla de repente por Zoom? ¿Alguna capacitación? ¿Sí? Me imagino que sí, ¿no? Entonces ya saben ustedes que no se puede utilizar esos eventos para hablar, pues, de política o para presentar a un candidato o para mostrar símbolos y logos de un partido político, ¿sí? Muy bien. Ahora, esas son las prohibiciones, ¿no? La PCM, para facilitar la comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? Ha emitido un decálogo. Ha emitido un decálogo que yo me imagino que ya les ha llegado a ustedes o lo conocen, porque lo he visto inclusive en el Facebook de ustedes, ¿no? El decálogo de neutralidad. Cuando nosotros hablamos de neutralidad, tenemos que tener en claro que se refiere a que nosotros debemos de cumplir, nosotros como funcionarios, y al mismo tiempo hacer respetar ese deber de neutralidad a los demás funcionarios. O sea, no basta con que solamente nosotros no lo hagamos. Si nosotros detectamos o conocemos que hay algún funcionario o algún trabajador, ¿no? Debemos ser parte activa, ¿no? Roberto nos escribe lo siguiente, dice, por ejemplo, ¿no? Qué interesante. Si nosotros coordinamos con instituciones algunas actividades en el marco de nuestra labor y luego estas instituciones o sus representantes se convierten en candidatos políticos, debemos dejar de coordinar y esperar a que pase el proceso político o continuar con las coordinaciones, así se preste a mala interpretación, pese a que no existe de nuestra parte ninguna preferencia política. Exacto, ¿no? El hecho de presentar ustedes como entidades o cualquier otra entidad a un candidato, a un evento que organiza la entidad, se considera que se está alejando de la neutralidad, ¿no? Porque, como se diría comúnmente, se le está dando pantalla a ese candidato que han invitado o con el que han estado coordinados. Y me parece muy bien lo que menciona, me parece muy bien, ¿no? Si alguna persona forma parte del plan de trabajo de ustedes y ya habían coordinado previamente y esa persona se vuelve candidato, lo que menciona en el chat es correcto, ¿no? Se debe de evitar continuar, ¿no? Con trabajar con ese candidato o esa persona que está en esa justa electoral, ¿no? Lógicamente. Entonces, si nosotros nos vamos al decálogo de neutralidad, vamos a ver que no basta con que nosotros cumplamos, ¿no? Tenemos que hacer respetar esa neutralidad a los compañeros de trabajo, a los funcionarios. Como mencionó un compañero de ustedes, no es factible que un funcionario por su puesto, por su cargo, ¿no? Incentive o motive a las personas que trabajan con ese funcionario, ¿no? O que dependen jerárquicamente de ese funcionario hacia un determinado candidato. Eso está mal, eso no es ser neutral, ¿no? Ahora, el decálogo tenemos la primera regla, y es lo que habíamos mencionado. Durante el periodo electoral, quienes trabajamos en las entidades públicas, debemos de cuidar nuestra comunicación, ¿sí? Siempre dentro de la jornada laboral, siempre de las comunicaciones que puedan haber, siempre de la publicidad que pueda haber de lo que hacemos, ¿no? Cuidar nuestra comunicación, ¿no? Entonces muchos me dirían, entonces yo puedo usar el color rojo, puedo usar el color naranja, o podía usar el color celeste, no lo podía usar, ¿no?
Si es que hace el llamado o hace pensar, ¿no? O hace recordar a algún candidato, no se debe de usar expresiones, ¿no? Tampoco colores, tampoco distintivos que tengan que ver con algún candidato, ¿sí? Entonces, como primera regla, la primera parte es nuestra comunicación, cómo nos comunicamos nosotros. Y ahí justamente, muy bien, si alguien desea participar, mencionó que yo trabajando en mesa de partes no podría yo establecer comunicación con el administrado y hablar pues de política, ¿no? Lo ideal es evitar ese tema, ¿no? Evitar el tema de política, ¿no? Es genial. Como segunda regla, y es realmente la parte central, es el uso de los bienes del Estado. Ya les había mencionado que eso es un delito. El uso de fondos no es una que sea en otra entidad. El uso de estos fondos, deberíamos nosotros de informar a las autoridades, ¿no? Porque no basta, vuelvo a repetir, el que uno cumpla, ¿no? Se tiene que ver también que los demás cumplan, ¿sí? Si conocemos nosotros del uso de bienes, debemos denunciar a las autoridades competentes, ¿ok? Uno de ellos puede ser el órgano de control institucional, ¿no? Si hubiera una oficina de integridad, a la oficina de integridad. Si no, podemos ir a la misma Contraloría y hacer la denuncia sobre el uso de bienes y recursos públicos. La tercera regla es lo que habíamos hablado ya, utilizar prendas de vestir, ¿no? Con símbolos o colores que hagan referencia a algún candidato o candidata, ¿no? Habíamos indicado también que esto se aplica también a la comunicación virtual, no solamente dentro de la entidad, porque ahora estamos en trabajo remoto. Cuando hablamos de la regla número 4, ¿no? Y decimos que tenemos prohibido la propaganda electoral dentro de nuestra entidad, pensamos inmediatamente, ¿no? En el lugar donde trabajamos y en una publicidad pegada en la pared. Esto también se amplía al trabajo remoto. Si bien es cierto, no estamos dentro de nuestra entidad, estamos trabajando desde casa, nosotros no podemos en reuniones de trabajo hablar a favor o en contra de algún candidato, ¿no? No podemos hacerlo. Exhibir propaganda electoral está prohibido. Según el decálogo también, y esta es una parte ¿sí? Es que condicionemos a nuestros servicios o lo que damos, ¿no? A cambio de una afiliación o una simpatía política, ¿no? Si nosotros somos responsables de un empadronamiento para un beneficio de las personas que se van a empadronar, no podemos condicionar a que se empadronen solamente los que son de determinada preferencia o filiación política, ¿sí? Si nosotros, en caso de otras entidades, como los municipios que tienen el programa del vaso de leche, ¿no? O entidades especializadas que dan capacitación, no podemos condicionar esa capacitación a una determinada filiación o simpatía política. Hasta aquí estamos en la regla número 5, son 10 reglas
¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué nos dicen los participantes? ¿Qué nos dicen los participantes? Luis Becerra, Janine Espinosa, Eric Rojas, Dolores, Julia Lazo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Roberto Gutiérrez, María Ugaz. ¿Todo está claro? Cuando no participan, me preocupa bastante. ¿Ah? Cuando no participan, me preocupa bastante. ¿Sí? O todo está muy claro, o no han entendido absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos aquí en menú. Y eso es, Vamos a venir aquí donde vamos a meternos acá donde dice ¿sí? Bluetooth y vamos a habilitar la conexión Bluetooth. Ok. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Estamos ya en la regla número 5, y les dije que son 10 reglas de este decálogo, que resume todo lo que dice el decreto supremo. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este decálogo lo hemos visto al inicio, ¿no? Emplear nuestro horario de trabajo para ejercer alguna influencia política. ¿Sí? No podemos hacerlo. Justamente teníamos una pequeña diferencia de ideas con algunos funcionarios de otras entidades por este tema. Decía, sí, pero yo estoy en mi casa, yo estoy usando mi celular, ¿no? Yo estoy enviando memes, ¿no? Yo estoy enviando... Sí, pero si esos memes o esos gráficos, ¿no? O esos stickers tienen alguna tendencia política, eso no podemos hacer dentro del horario de trabajo. Tengan bastante cuidado, ¿sí? No podemos emplear nuestra hora de trabajo, ¿sí? Por el cual recibimos una remuneración, y usar ese tiempo para tratar de influir sobre nuestros colegas, ¿no? Y mucho menos aún sobre el personal que tenemos a nuestro cargo. En la regla número 7, hablamos nosotros de transparencia y legalidad, ¿no? Nosotros tenemos una normativa de transparencia y acceso a la información pública, tenemos plazos perentorios, y durante este proceso electoral debemos seguir actuando con esa misma transparencia. Debemos de garantizar el derecho a la información pública. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿por qué tenemos esta regla en este decálogo? Porque podría ser el caso, yo no le doy esa información, ¿no?, a ese candidato, porque va a usar esa información en contra del candidato de mi preferencia. O yo no doy esa información porque simplemente va a saltar que hay deficiencias en la gestión que ha llevado el actual candidato, ¿no? Entonces, siempre con transparencia y legalidad, ¿no? Siempre con transparencia y legalidad. Ya saben ustedes que el requerimiento de información a las entidades públicas es sin causa, sin motivo de causa. Cualquiera puede solicitar información, tenemos la ley de transparencia, y bueno, lo que se indica con esta regla es que se debe de cumplir lo que ya se venía haciendo, ¿ok? Ahora, contrario a todo lo que hemos dicho, en esta regla número 8, hablamos de reservar nuestra opinión. Siempre hemos dicho, está prohibido, está prohibido. Acá se indica lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es reservar nuestra opinión, ¿no? Y a veces esto ocurre básicamente cuando se trabaja pues con el público, ¿no? Y vemos que incluso el administrado puede estar hablando con otro administrado, e incluso
e incluso puede estar levantando falsos y calumnias contra el otro candidato, ¿no? O contra cualquier candidato. O puede estar pues hablando cosas que no son de otro candidato. Nosotros debemos de reservar nuestra opinión. Por más que sepamos cuál es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la jornada de trabajo. Tenemos que reservar nuestra opinión. Puede decir el candidato A, ha hecho 100.000 obras, ¿no? La región está fabulosa, es fantástico, y nosotros quizás somos de esa región y sabemos que no es así, ¿no? Y no podemos corregirlo, ¿no? En primer lugar, porque son personas ajenas a las que están conversando. Y en segundo lugar, porque somos funcionarios públicos y tenemos que reservar nuestra opinión, ¿sí? A ver, ¿qué nos dicen por acá en el chat? ¿Alguna pregunta? Estamos en la regla número 8. Reservar nuestra opinión. Regla número 9. ¿Qué nos dice la regla número 9? ¿No? Permitir ningún ofrecimiento o beneficio para perjudicar o favorecer a alguien, ¿no? Esto también lo manejamos nosotros siempre, ¿no? Inclusive esto es un delito. Esto es un delito, ¿no? Negociación incompatible se refiere al caso de contratos propiamente, ¿no? Pero si nosotros permitimos o aceptamos algún beneficio para hablar bien o mal de algún candidato, de todas maneras podemos encauzar esto, ¿no? En algún delito de la administración pública. Porque estamos recibiendo de por medio un ofrecimiento, un beneficio o una dádiva. Y esto se ve muchísimo, muchísimo. Parece mentira, pero se ve muchísimo, ¿no? Cuando hay campañas electorales, si tú me apoyas, te voy a ascender al cargo superior, ¿no? O si tú me apoyas, cuenta conmigo en caso yo gane. Eso está prohibido. Ahora, el problema es cómo se evidencia esto, ¿no? Eso ya queda en la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hacer esta denuncia? Es bastante complicado, ¿no? Pero es la regla número 9 y tiene todo el sustento, ¿no? Porque están quebrando la voluntad a través de un ofrecimiento, de una dádiva, de un beneficio. No necesariamente económico. Puede ser la continuidad del trabajo, del puesto laboral, la mejora del puesto laboral, la incorporación de otras personas allegadas a uno en la entidad o en otra entidad, ¿no? Definitivamente eso no podemos hacer como funcionarios públicos, no debemos hacer. Y como regla número 10 del decálogo, ¿sí? A ver, por aquí hay un chat. El nombre Jocelyn, bienvenida Jocelyn, bienvenido Arturo. Es lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Nosotros somos parte activa. No basta con que nosotros no lo hagamos. Si nosotros conocemos que alguien está incumpliendo la neutralidad, ¿no? Es decir, el punto medio en un proceso electoral como este aquí, porque esta norma es para este procedimiento, por este proceso electoral 2021, nosotros debemos de alertar cualquier falta o incumplimiento al deber de neutralidad, ¿no? Usar los canales existentes. ¿Cuáles son los canales existentes? A ver, ¿quién me ayuda con esto de los canales existentes? Jessica nos dice, creo que lo importante es el respeto a nuestro trabajo. Por ello, que es repetitivo el horario laboral y también, por supuesto, los valores morales de las personas. Muy interesante, Jessica. Muy interesante. Muy, es correcto, ¿no? Depende mucho de las personas. Y también, no nos olvidemos que no basta con no hacerlo nosotros. Tenemos también que denunciar en caso
sepamos que alguien está incumpliendo la neutralidad en el procedimiento, en el proceso electoral. Ahora, dentro de la entidad, una pregunta para ustedes, a ver, ¿alguien es de recursos humanos? ¿Ah? ¿Hay alguien que labora en recursos humanos? Exacto, hay que denunciar a jefes inmediatos a LOSI, ¿no? ¿Cuál es la función de recursos humanos de la entidad en este proceso electoral con respecto a la neutralidad? ¿Tendrá alguna función la Oficina de Recursos Humanos? ¿Mm? ¿Tendrá alguna función la Oficina de Integridad? ¿Tendrá alguna Profesor, buenas función? noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Les saluda ¿Con Luis quién tengo el Becerra. gusto? Luis Luis Becerra. Becerra, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis Becerra? ¿Qué tal? Qué gusto. Mi función dentro del CERNAM justamente es el responsable de recursos humanos. Ah, qué bueno, justo el tema que estamos viendo, excelente. Sí, sí. En ese sentido, claro, toca a recursos humanos coadyuvar con respecto al oficial de integridad que tiene la entidad, Ya. pero el oficial de integridad en nuestra entidad no es recursos humanos, o sea, no corresponde a nuestra unidad, sino a gerencia general. Ya, Ahora, nosotros coadyuvamos obviamente en todo el tema de comunicación interna y con lo que es el sistema de capacitación o el subsistema de capacitación para realizar actividades de promoción y educación en lo que es la neutralidad electoral para los servidores. exacto, ¿no? Eso es parte justamente importante para lograr la neutralidad, que la Oficina de Recursos Humanos cumpla la función, pues, de lo que vienen haciendo ustedes, acciones de difusión, ¿no? Entonces, en el caso de CENAR, la Oficina de Integridad está a cargo de la Secretaría General, me menciona. Sí, efectivamente. No hay una Oficina General de Integridad como No, en no se ha algunos constituido en ministerios. nuestra entidad No. esa instancia. Ah, ya, perfecto, sí. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Qué es la Oficina de Integridad? ¿De dónde viene la Oficina de Integridad? ¿No? En el Plan de Desarrollo de Lucha contra la Corrupción se menciona como una actividad importante, ¿no? La formación de la Oficina de Integridad en las entidades públicas, ¿no? La conformación de la Oficina de Integridad. Y en caso no haya, justamente es como menciona, que alguien puede asumir esas funciones, ¿no? En el caso de ustedes es la Oficina de Secretaría General. Entonces ustedes con la Oficina de Secretaría General están en constante coordinación por ese tema de la neutralidad en el proceso electoral, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y qué tal? Veo que hay apoyo, ¿no? Por lo menos en las redes veo que hay actividad con respecto a este tema de parte de CENAR. Sí, sí, se realizan actividades teniendo en cuenta también la naturaleza de la entidad, ¿no? Porque somos una entidad de alcance nacional que se encuentra distribuida por todo el territorio y en lugares remotos. Y eso, digamos, termina limitando de cierta manera la llegada que podemos tener a los servidores. No hace mucho le planteo un ejemplo. Un candidato, nosotros tenemos, no sé, las áreas naturales protegidas bajo administración, ¿no? Machu Claro. Picchu, Huascarán, son espacios abiertos, muchos de los cuales tienen carteles que reseñan pues, que es un área natural protegida por el Estado, etc. Y a la vera de estos carteles en ocasiones tenemos puestos de vigilancia, en los cuales hay guardaparques que se encargan pues, de una labor principalmente de vigilancia y control del área natural protegida. Y en alguna Claro. oportunidad un candidato se ha acercado al cartel, o sea, en su camino de campaña, se acerca al cartel a tomarse una foto. Entonces, muchas veces los guardaparques preguntan, ¿eso debemos permitirlo? ¿No debemos permitirlo? Ya. ¿Y cómo manejaron esa situación ustedes? Bueno, en principio, digamos que el cartel no está ubicado dentro del área natural protegida, sino en el entorno, o mejor dicho, Ya. en los linderos, digámoslo así, ¿no?
Entonces, Ya. que el candidato pueda tomarse una foto ahí, él puede. Lo que no debe hacer el guardaparque, en todo caso, el funcionario, es posar al lado del candidato. Ahora, ¿y cómo sabe que es el candidato? Ah, porque es un candidato conocido. Ah, ya, en ese caso sí, ¿no? Porque lo que la norma dice es usar logos o distintivos del partido, ¿no? En caso fuese un candidato bueno, que no se le conoce, podría haber, pues, quizás la confusión y se acepte que es una persona más, un visitante más, ¿no? Pero si es un personaje ya conocido, ¿no? Definitivamente el posar junto a un personaje conocido o que ese candidato haya estado pues con su polo, con la letra o el número que lo identifica o el símbolo que lo identifica, eso sí no sería válido, ¿no? No sería permitido porque se está yendo contra la neutralidad electoral, ¿no? Mucho menos a Claro, veces salen hasta abrazados, salen del candidato, ¿no? Sí, ¿qué más me iba a mencionar? Interesante esa... no, la instrucción justamente ha sido que en esos casos los guardaparques no pueden decirle a la persona, bueno, que se retire finalmente, porque no es una zona pues privada necesariamente, sino solamente que ellos no aparezcan o no participen de la comitiva del candidato, ¿no? No se Exacto, ¿no? expongan públicamente, porque claro, el guardaparque sí tiene un uniforme y un distintivo oficial. Exacto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué sucede si un candidato le pregunta al guardaparque algo y lo está filmando? ¿Se ha dado el caso? Yo deseo saber cuál es la problemática del parque, por ejemplo. ¿Qué opina usted? Que yo tenga conocimiento, no se ha dado un caso así. Por lo menos no se ha Ya. reportado un caso así. Bueno, ya estamos terminando también la campaña, menos mal. ¿No? Se supone que la información que requiera la tiene que ser por el conducto regular. Por eso se hablaba hace un momento de transparencia y acceso a la información pública. ¿Ok? Entonces, lo que debería hacer simplemente algún trabajador que le pregunten sobre cómo funciona, señor, solicite su información por el conducto regular, ¿no? A través de transparencia o acceso a la información. ¿No? Esa sería, pues, la forma de actuar, ¿no? Bueno, ya estamos terminando también la campaña, falta pocas horas realmente. Y qué bueno, pues, entonces, ya saben, faltando pocos días para que culmine esta campaña electoral, como funcionarios públicos debemos de mantener la independencia, siempre la independencia. Ustedes que llegan a zonas muy distantes, muy alejadas, los felicito por lo que me cuentan, ¿no? Que es mantener siempre la neutralidad, ¿no? He estado viendo un poco en redes, conociéndolos un poco a ustedes, las funciones que realizan, y realmente veo que hay material sobre neutralidad electoral. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde se hacen las denuncias? ¿Solamente se hace la denuncia al OSI o a dónde más se puede hacer la denuncia? ¿Qué opinan? ¿Solamente el OSI? ¿Solamente a Integridad si hubiera? ¿O a dónde más pueden hacer las denuncias? ¿Qué sucede si hay presión de un candidato por posar, por entrar, por entrevistar, ¿no? O de los partidarios del candidato. ¿Esto puede ser denunciado quizás al Jurado Nacional de Elecciones o no? ¿Qué opinan? ¿O solamente pueden denunciar al OSI? ¿Mm? ¿Qué opinan? A ver, ¿se podrá hacer la denuncia al Jurado Nacional de Elecciones? ¿O a los jurados electorales especiales? ¿O no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, por el chat, a ver su opinión. Lo que menciona Luis Becerra, correcto, denunciar inmediatamente, ¿no? A los jefes inmediatos a los... Pero adicionalmente, a los candidatos, eso es a los funcionarios, pero a los candidatos que nos presionan, ¿no? ¿Se les podrá denunciar? Sí, la respuesta es sí. Sí podemos denunciar inclusive a los mismos candidatos, ¿sí? ¿Y a dónde? A los jurados electorales especiales. ¿Okay? No nos olvidemos, ¿no? El sistema electoral está compuesto pues, por el Jurado Nacional de Elecciones, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Entonces,
podemos nosotros hacer las denuncias a los jurados electorales especiales. ¿Okay? Ahora, esto es aplicable para todo funcionario público, no importa el régimen contractual. Ahora, ¿y cómo se sanciona? ¿Cómo se determinan responsabilidades, ¿no? Bueno, las responsabilidades se determinan en base a la normativa vigente de servir, ¿no? Que establece pues, los procedimientos administrativos disciplinarios en caso de falta administrativa, en base a la ley 30.057, la ley servir, ¿okay? Pero también es factible una denuncia penal, como les había mencionado al inicio, por peculado de uso en caso de uso de recursos de la entidad, ¿no? Ya sea recursos financieros, ¿no? O bienes de la entidad, ¿no? Ya sería factible una denuncia penal y ver, pues, que se cumpla, ¿no? Con este marco normativo. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? ¿Está claro? No sé si hay alguna duda, preguntas, por favor, casos, situaciones. Ok, ya saben. Ahora, la pregunta que a veces se hace, ¿no? Este domingo yo puedo ir a votar con mi polo de Perú o puedo ir a votar con mi buzo de la marca Perú. ¿Qué opinan? ¿Se puede ir a votar? Bueno, en primer lugar, el domingo no es salvo para los que trabajan en el proceso electoral, no es un día laboral para la mayoría de las entidades públicas. Es decir, este Decreto Supremo 199 no es aplicable para la forma en que uno vaya a votar el domingo. Lo primero que aclaramos es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque están fuera ustedes de la jornada laboral, ¿no? Así como ustedes fuera de la jornada laboral también pueden usar el polo como el distintivo de su preferencia. El ir a votar con determinada prenda no está regida por esta norma del servidor público, ¿no? De neutralidad del servidor público en procesos electorales. Ahora, ¿se puede o no se puede? Realmente la norma es clara, te dice distintivo de determinado partido político. Ya lo dijo el representante de la OMPE, ¿no? No hay una prohibición tácita, pero sí puede crear conflictos. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes y es un tema que escapa a esta charla. Por eso no vamos a entrar mucho en detalle. Muy bien, muchísimas gracias. Son exactamente las 7:30 de la noche.